Buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Un programa más, sí, del segmento de misterios. Gracias, gracias por sintonizarnos. Este programa del día de hoy va a estar, pero espectacular en esta noche tan hermosa, tan fría. Sí, entonces vamos a iniciar indicándoles que tenemos un nuevo auspiciante. Este programa llega gracias, esos aplausos, gracias a Estudio Tattoo, ¿sí? De mi queridísimo amigo Pitbull, un saludo para ti, mi hermano. Sí, excelentes trabajos. Está ubicado en el Centro Comercial Titus, segundo piso, local 400. Y vamos a tener muchas sorpresas, mis amigos, vamos a tener muchas sorpresas, ya que la próxima semana vamos a hacer un en vivo con el compañero Santi para que les indique cómo pueden participar para un tatuaje que va a sortear. Así que, por favor, no se olviden de sintonizarnos y vamos a estar muy, pero muy pendientes de ustedes para que les podamos indicar cómo pueden participar en lo que les acabo de mencionar para que se ganen ese tatuaje. Así que comenzamos el programa y doy paso a las bellísimas panelistas, que es, en este caso, María Fernanda. Buenas noches, chicos. Qué grato compartir un programa más con ustedes y con esas buenas noticias del nuevo auspiciante. Hay que estar súper atentos para poder participar y pues súper chévere. Espero poder darme una vueltita pronto por ahí. Y bueno, espero sea de su agrado el programa de hoy. Estén atentos y pues si pueden aportar también en los comentarios, sería muy chévere. Compañeros, buenas noches. Querida Nadia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Estamos en una noche súper fría. Bienvenidos todos a los que se conectan a través de la señal de los Caretuco Show. Hoy vamos a tener un tema súper interesante como es de las sectas y como dijo M, a través de los comentarios ustedes pueden dar sugerencias y comentarios y vamos ahí a empezar con toda la actitud. Excelente. En este caso, vamos a hacer una pequeña introducción, ya que las sectas que nosotros vamos a hablar el día de hoy son bastante conocidas, ¿sí? Y en este mundo oscuro, en este mundo underground, las sectas prácticamente han dominado el mundo y son nuevas órdenes que se está dando a nivel mundial, así que vamos a empezar con una secta que nos va a hablar mi querida M. Sí, para comenzar ya el programa. Bueno, chicos, yo tengo que hablar de esta secta que se llamó La Familia, de la cual fue Anne Hamilton. Esta mujer convencía que ella era Cristo, que había regresado para salvar al mundo. Se descubrió en una casa escondida en las llanuras de la Silva, en las afueras de Midgard. Una de estas sectas fue una de las más inquietantes de Australia. Esta señora Anne bautizó a la secta como La Familia. Varios niños fueron adquiridos mediante estafas, cuando, bueno, en este tiempo también era muy complejo esto de la adopción. Todas estas cosas estaban mal reguladas. Y bueno, según la policía que allanó la casa en 1987, tras la huida de dos víctimas inactivas del cerebro de esta red de miedo y dependencia, recogió un total de 28 niños, los mismos que quedaron con problemas psicológicos, obviamente, de por vida. Esta secta fue una mezcla de cristianismo, misticismo oriental, profecías apocalípticas. También los aliens no se salvaron de estar incluidos en esto. En esta lista de las cosas que ella ponía como
ejemplos de las cosas que iban a pasar. Hubo muchísimas cosas apocalípticas que decía para mantener el miedo. Se consideraba también una secta ufológica, ya que también reclutó a personas adultas que se presume que fueron obligados y manipulados para entrar en esta. Los niños reflejaban las obsesiones de Anne. Todos tenían que estar vestidos iguales, teñidos el cabello de rubio. Muchos de estos niños, si no fueron todos, fueron agredidos físicamente y obviamente psicológicamente también. Debido a esto, muchos niños intentaron suicidarse y muchos lo lograron. Eran obligados también a consumir drogas como LSD para iniciar ritos, y a partir del momento en que empezaban a formar parte de esta familia, tenían que acatar una única regla, que era hacer todo lo que esta señora Anne les decía. Cuéntenme, chicos, ¿ustedes tienen algo más que aportar? ¿Qué opinan de esto? Bueno, de hecho, es bastante interesante lo que nos comentas de esta secta, porque aparte que es muy conocida, sabemos bien que los suicidios sí se dieron a gran escala, de hecho, sí, y es de conocimiento mundial. Bueno, los suicidios, históricamente hablando, se puede decir que forma parte de un ritual, ¿no? De un ritual que nos permite trascender, bueno, dependiendo las creencias, obviamente, de cada persona, pero estos rituales, una de las iniciaciones son los suicidios. Sí, pueden ser suicidios colectivos o pueden ser suicidios individuales o incluso suicidios asistidos, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que estamos teniendo bastante peso sobre este tema de las sectas, porque en un próximo programa incluso vamos a hablar que es paralelo al tema de las sectas, sí, las sociedades secretas, que es mucho más amplio, y ahí toparemos los temas de los famosos Illuminati, los masones y por supuesto los templarios, ¿no? Sí, entonces estamos hablando de que son ya órdenes mundiales poderosos y que prácticamente están rigiendo el mundo actualmente. Mi estimada Nadia, ¿tú qué opinas? Sí, justamente, y como pues que quería mencionar, hay mucha gente que tiene una falsa ideología sobre lo que son las sectas, piensan que son seguidores de Satanás o que hacen ritos como que fuera de contexto no siempre es así. Son personas que siguen una doctrina, siguen su propia religión, crean a veces su propia religión y a veces nada tiene que ver con el demonio, con ángeles negros, ni esas cosas. Y como justamente tú también lo decías, pues ya indagando mucho más en el tema, están los Illuminates, los masones, esas sectas que dicen que están como que doblegando el mundo y dominando por gobernantes. Podríamos hablar también de algún tipo de intervención alienígena también, pero eso ya es otro contexto. Excelente, excelente, mi estimada Nadia. Y les cuento, mis queridos amigos, ahora sí, ya tenemos la presencia de mi querido Guaira Pito. Guaira Pito, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, mucha alegría, muy emocionados y contentos al poder ser parte de este programón en donde estamos hablando de las sectas. Qué importante. Muchas gracias por esa bienvenida, queridísimo amigo. Quiero saludar a todos los panelistas que están formando parte de este programa que va dedicado con mucho amor, con mucho cariño, con todito el corazón para cada uno de ustedes cibernautas. Y quiero aprovechar para saludar a mi querida Jimena Herráez, que está en contacto. Ella es mi psicóloga. Sí, es mi psicóloga porque me da muy buenos consejos. Hágame el favor. Saludos a Nadia, saludos a M. Qué bonitas las chicas. Oiga, y es placentero de verdad decirles a estas dos hermosas guaguas
que las muchachas de por aquí no se dejan dar un beso. En cambio, las de por allá hasta estiran el pescuezo. No soy de por aquí. Excelente, Yo soy de Boyacito, caballito de hacha. Hágame el favor, escuche bien usted, mi querido amigo. Yo no vengo por las viejas, sino por las muchachas. Hágame el favor, vea. Qué belleza, así estamos integrándonos. Con mucha alegría, Aplausos, con ese mi picante. querido Guairapito, aplausos. Gracias, Muy bien, gracias, excelente gracias. introducción, excelente. Y continuamos, Por favor. mi querida M. ¿Qué otra secta tenemos para el día de hoy? Bueno, tenemos una secta que fue bastante conocida y controversial, ya que bueno, les voy a contar un poquito. NextView fue un grupo selecto de autodescubrimiento dirigido hacia profesionales para trabajar su potencial humano, ética y demás. Este grupo, o el anfitrión, digámoslo así, de este grupo fue Kate Raniere, y él era súper pilas, era súper inteligente, era tan bueno que les trabajó todo, hasta el potencial humano, a las mujeres que después convirtió en esclavas sexuales. En 1998, este joven, el emprendedor, empezó a promover una sociedad VIP para su superación profesional bajo el esquema de coach, con una pequeña diferencia, que era que para ayudarlos o para ayudar a las personas a cumplir sus metas, les pedía algo a cambio. De hecho, así atrapó a muchos millonarios, alrededor de 16,000 personas. Y fueron personas que eran de diferentes estados. Hubo gente de México, de Estados Unidos, y hubo gente de Canadá. En fin, todo empieza cuando forma una sociedad secreta dentro de su sociedad secreta, la cual se llamó Amo de las Compañeras Obedientes. Y la condición para entrar también a esta sociedad era dar a cambio información, sea de amigos, familiares, confesar secretos y hasta entregar fotografías de las chicas desnudas, porque esta fue una secta donde solo había mujeres. Esta secta fue constituida únicamente por mujeres y todo empezó con 8. Él reclutó a 8 mujeres como esclavas sexuales, y a su vez cada una de ellas, como en pirámide, debía conseguir que se integraran más a la organización. Y claro, en un momento cuando ellas ya tenían muchas chicas a su mando, ellas eran marcadas con un cautín, las iniciales de Raniere, de este tipo. Y bueno, obviamente ellas trabajaban para él, y él fue acusado después de trabajo forzado y tráfico sexual. De hecho, él era tan inteligente y siempre presumía sus 240 puntos de IQ. Ya después, en el 2017, se destapó todo esto por una revista en la que publicó las actividades de esta empresa, lo que ahí sí orilló a este señor a refugiarse en México. Cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Qué poder tienen las personas para manipular a otras, no? Si no es por ganar dinero, también puede ser por llamar la atención o por lo que sea, no puede ser
precisamente por temas de creencia en algo, sino por llamar la atención, como les digo a ustedes, o por generar dinero. ¿Y cómo es el autoestima o cómo es la personalidad de las personas que se meten en estos lugares para creer en esta situación? Yo, por ejemplo, no creería en este tipo de ofrecimientos que me da esta persona. ¿Cómo es que llegan a caer estas personas en esta situación? Sabes que, Nadia, te cuento que, de hecho, como les mencioné en un principio, eran personas que tenían sus títulos, eran personas súper inteligentes y llegaron a caer en esto. Pero analizando la situación, las personas que entran en estas sectas, yo creo que es porque tienen carencia de afecto o algo falta en ellas para que crean que en alguno de estos lugares van a estar bien o se van a sentir mejor o les van a ayudar. Porque son personas muy preparadas. No es como tú dices, o sea, si me dicen, bueno, te voy a ayudar, pero tienes que darme información de tu familia o de tus amigos o algo. Desde ahí nomás ya se nota que hay algo por detrás. Pero hay personas que, como te digo, creen en eso. Genial. Ahora, bienvenido a mi queridísimo amigo Wellington. Gracias por tu sintonía y gracias por estar como panelista, mi queridísimo amigo. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy estamos muy contentos, como dijo Guairapo, de poder formar parte de este programa que tenemos un tema muy interesante, las sectas. Brindo el saludo y la bienvenida total a quienes de a poquito se van integrando. Muchas gracias también por brindarnos el espacio y darnos la bienvenida, mi querido Dani. Saludos a M, a nuestra queridísima Dania, a nuestro principal, Fran Saltos. Muchas gracias. Es importante lo que estamos mencionando. Sin duda alguna, estos medios religiosos, como es la secta, anteriormente se ha escuchado por grandes intelectuales que sirve para la masiva manipulación de las personas. Justamente las religiones se tiene entendido que fueron creadas para manipular a la gente o para ponerle ese punto de quede, de stop, para que de pronto hagan un poquito conciencia y no puedan hacer lo que quieran. Entonces, por esta situación es que se crearon definitivamente en parte las religiones, las sectas y más. Igual manera que los medios de comunicación que forman parte también en cierta ocasión de la manipulación masiva o simplemente nos hacen ver desde un punto diferente las cosas. Pero claro, obviamente con tanta información que nosotros podemos obtener a través de las redes sociales, debemos tener nuestro propio criterio. Y por ello aquí tenemos este espectacular programa conformado por un grupo de panelistas que tienen conocimiento sobre esto y por supuesto nos dan esa apertura para podernos dirigir de buena manera y tener ese amplio conocimiento acerca de esto. Muchas gracias. Qué bien, mi estimado Wellington. Gracias por tus palabras. Y en realidad sí, esto es bastante controversial porque tomemos en consideración también que las sectas ya se está dando mucho más a gran escala, de hecho, ¿no? Las sectas se están moviendo a nivel mundial, empezó en Estados Unidos, luego en Europa, y claro, obviamente las sectas en pueblos mucho más antiguos, ¿no? Como en Egipto, los mayas y todo, ya empezaron con sus pequeñas sectas, entonces cada uno ya tenía esa adoración por las deidades, ya tenía esa fascinación por lo oculto, entonces obviamente nosotros queremos topar estos temas porque dar a conocer a nuestros queridos cibernautas que hay mucho más allá de lo que nos pintan, ¿no? Hay muchísimas cosas que nos estimulan a seguir investigando para ustedes mismos, para que no nos cerremos, no nos encasillemos únicamente en algo que nos indican o nos dijeron
o nos enseñaron desde, sino abrir un poco más los ojos y ver qué es lo que está pasando. Ahora, mis queridos amigos, yo quiero hablarles de una secta que es bastante famosa, que es la cienciología. Es un sistema de prácticas y creencias religiosas que se desarrolló en el año 1954 por un autor estadounidense que se llama Ron Huber. Sí, inicialmente desarrolló un programa de ideas que se llamó Dianética, que fueron propagandas de la fundación, obviamente, de lo que les acabo de mencionar, de Dianética. Esta fundación se quedó en bancarrota. Sin embargo, en la ciencia moderna lo lograron salvar y luego lo convirtieron en una secta que se llamó de hecho ya cienciología, que es de conocimiento público, ¿no? Es una iglesia ciencióloga. Entonces, vamos a reconocer incluso que Hollywood, con sus personajes como por ejemplo Tom Cruise, es uno de los principales feligreses, se puede decir, de esta secta, ya que él siempre estuvo en constante evolución, como nos decían como revisé en algunas entrevistas que le realizaban. Y aparte de eso, es bastante interesante lo que él nos comenta, porque siempre está en búsqueda del conocimiento y esta secta le permitió realizar eso, ¿no? Aparte de eso, la cienciología predica que los humanos son seres espirituales inmortales, que han olvidado su verdadera naturaleza, su método de rehabilitación espiritual, ¿sí? Y se hacen practicantes y viven experiencias a veces un poco traumáticas. Sin embargo, la secta les ayuda a sobresalir todo esto que les acabo de mencionar. Ya, en Alemania se clasifica a los grupos de cienciólogos como, por ejemplo, la secta anticorrupcional. A nivel mundial esta secta es conocida. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en Europa, en Francia, son clasificados como una secta, por ejemplo, peligrosa, ya que definen que son conocimientos quizás hasta cierto punto prohibidos y ocultos, que ellos no quieren que se sepa. Entonces, es por eso que hemos tocado también este tema, ¿no? Y existen varias organizaciones que aplican los principios de la cienciología en diferentes áreas de la vida. De esta manera llegan a promocionar los servicios sociales, ¿sí? A nivel de su país, en este caso, para ciertos tipos de rehabilitaciones, ¿no? Estos males que nos aquejan a todos en la sociedad, como es, por ejemplo, los drogadictos, los alcohólicos, el tabaquismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy importante tomar en consideración que ya la cienciología es como una religión, es reconocida como una religión. En Francia, un informe gubernamental en el año 2000 categorizó a la cienciología como una secta absoluta, imagínense, o sea, ya tiene un gran poder ya en Europa. Por ejemplo, en los tribunales de Suiza han en 1999 y 2000 que se niegan al carácter de la religión. Eso quiere decir que estamos hablando que la cienciología también tiene un duro impacto en Suiza y ya están siendo respaldadas, en este caso, por la cienciología. Otro dato curioso que es en 1993, Hacienda Pública de Estados Unidos, tras estudiar la voluminosa información sobre las operaciones financieras de esta índole proporcionada a la Iglesia de la Cienciología, la reconoció como una organización dirigida exclusivamente hacia fines religiosos. Ese estatus lamentablemente se ha estado un poco perdiendo, ya que por constantes auditorías lamentablemente no ha sido factible que lo mantenga. La cienciología proclama un carácter religioso, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que muchos adeptos a esta secta ya se están sumando a nivel mundial. Mi querida M, ¿tienes algún dato
de lo que les acabo de mencionar sobre la cienciología? No, sabes que no, pero me llama mucho la atención, me parece chévere, porque hasta ahorita, bueno, se está expandiendo y de una u otra manera, a pesar de todo, no es que sea tan radical el trato que hay o la manipulación que hay. Sí, de hecho sí, porque en realidad, como les comentaba anteriormente, existen figuras públicas de Hollywood que ya se están sumando a la cienciología. Como les mencionaba, el mismo Tom Cruise, Brad Pitt también estuvo en la cienciología. Sí, entonces son figuras, Russell Crowe también estuvo ahí, está hasta ahora. Entonces ellos viven su vida a raíz de sus creencias en esta secta, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi estimada Nadia? Bueno, yo también les quiero hablar de una ciencia, de una secta, no sé si ustedes me lo permiten. Claro, por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, yo les voy a hablar de una muy conocida que se dio ya por nuestro lado, por Sudamérica. Estamos hablando de José Luis, de Jesús de Miranda, no sé si se acuerdan ustedes de él. Este señor Claro. que apareció diciendo pues a todo el mundo que era el anticristo, era un empresario puertorriqueño radicado en Miami, Estados Unidos, y era conocido con los alias de apóstol, doctor, papá Dios y principalmente Jesucristo, hombre encarnado. Fue líder de la secta religiosa Creciendo en Gracia, registrada como Ministerio Internacional Creciendo en Gracia. Afirmaba ser tanto Jesucristo resucitado como él y exhibía un tatuaje con el número 666 en su antebrazo. Las personas que querían entrar a su secta, porque ahora ya está reconocida como secta más que como religión, se tatuaban el 666 en el brazo porque este señor les decía que ese no era el número de la bestia. Y que Jesús no era el Cristo, Jesús era un templo y al quien verdaderamente debían adorar era a Pablo, al apóstol Pablo. A principios del 2007 afirmó que era el anticristo. Dijo que el término es apropiado porque la gente ya no debía seguir las enseñanzas judías de Jesús de Nazaret, sino más bien seguir las enseñanzas del apóstol Pablo supuestamente manifestadas a través de Jesús. De acuerdo con Jesús, el anticristo significa no seguir al Jesús de Nazaret que vivió en los días de su carne. Pues fue una manipulación total, como les contaba. Él pedía transferencias bancarias, depósitos a su cuenta. Cuando iba cayendo su farsa de esta secta, comenzaron a salir a la luz propiedades que él tenía a través del dinero que la gente le daba, coches de lujo, mansiones. Él en 2007 afirmaba que él iba a elevarse al cielo de manera presencial. Todo el mundo, todos sus seguidores estaban esperando. Él se iba a elevar al cielo, ¿verdad? Y lo iba a hacer delante de todos. Pero nunca ocurrió esto. Luego cambió de fecha para su ascenso y tampoco ocurrió. De un momento para el otro, el Señor desapareció. Y cuando apareció, cuando volvió a reaparecer, apareció muy delgado, apareció totalmente demacrado. Se dio la noticia de que el señor tenía un cáncer terminal, el señor ya falleció. La esposa pidió disculpas públicas y se sabe también que en el hecho de muerte el señor también pidió disculpas y dijo que era toda una farsa. Y no sé qué opinan ustedes de esto, chicos. ¿Les parece karma? Yo de hecho creo que sí, parece karma porque como bien dicen, lo que haces pagas y lo pagas aquí mismo, ¿ya? Eso se basa en tanto en las creencias ambiguas como las vivencias propias de cada uno. Yo creo que en algún momento estamos conscientes que hicimos mal a algo o a alguien y eso terminamos pagando, de hecho. Sí, entonces me parece que es algo justo que paguen las personas que hacen algún tipo de mal, porque no se puede, así de esa manera mantenemos el equilibrio, ¿ok? No se puede ir haciendo en el mundo cualquier cosa sin que tenga repercusiones en la vida. Ya tomemos en consideración que siempre va a necesitarse un equilibrio de vida,
para que la gente tome en consideración y haga conciencia que no se puede hacer lo que quieran, no se puede ir en contra de las leyes ya establecidas, no se puede salir ya de una base que tenemos, ¿ok? Entonces siempre es importante que sepan que cualquier acción tiene una reacción y van a haber consecuencias, y puede que sean consecuencias mucho más graves incluso. Mi estimado Guairapito, ¿tú qué opinas? Cuéntame. Escuchando esto, se me viene a mi mente este mensaje que dice: da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Hágame el favor. Así que toca hacer conciencia. La conciencia es muy importante para poder efectuar las cosas de buena manera. Cuando hacemos conciencia, nosotros podemos actuar de mejor manera, ¿sí? Y si bien es cierto, estas sectas tienen algo positivo y algo negativo, ¿no? Porque de cierta forma también pueden guiar a las personas por un bien positivo, particularmente de estas falencias que se ve que obviamente algunos piden dinero, como era el caso de este señor, que todavía sigue habiendo, ¿no? Todavía sigue existiendo, se ve en la actualidad. Hay videos en YouTube, en las redes sociales, en donde sale una persona pidiendo dinero. Los famosos pastores, por ejemplo, vea, ¿no es cierto? Esos pastores que dicen: oh, hijo mío, gloria a Dios, gloria a Dios. Y por favor, cáete con tu limosna. Limosna, no sé cómo le llaman la verdad del caso, pero en la Iglesia Católica es limosna, ¿no? Entonces, sí, sí. El diezmo. Entonces, vea, entonces ellos recolectan todo. Ay, ay, ay. Y usted viera tremendas casas, tremendos carros. ¿Cuánto ganan? Oiga, ganan es un billetal. ¿Y solo por qué? Porque tienen facilidad al momento de expresarse y tienen ese poder de convencimiento. El don de la palabra. Entonces yo creo que tiene también sus cosas positivas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú asistes a estas sectas, de pronto, en cierta manera, puedes tener una superación personal, puedes ver o visibilizar algunas cositas de mejor manera, que en cierta secta dice que es negativo, en otra dice que es positivo. Tú analizas y sacas tu criterio propio y dices: esto puede ser, esto me conviene, esto tiene que ser así, no como algunitos. Sí, sí, a ti te digo que supuestamente eres de tal religión y no haces las cosas bien. Yo conozco, le cuento a muchos que dicen que son, no quiero mencionar porque ya me estaría metiendo muy a fondo a lo religioso, pero supuestamente son de tal religión, oiga, pero actúan es mal. No regalan ni siquiera un centavo a alguien que lo necesita, son mezquinos, hacen daño a los vecinos. Si tienen animalitos en la finca, hablemos de los que tienen fincas en el sector del agro, supuestamente son de tal religión, saben la palabra de Dios, y vea, son los primeritos que hacen daño. Hágame el favor. Yo creo que tenemos que analizar, ver bien las cosas, y qué bonito de verdad tratar estos temas con mi querido Dani, caramba, Rusífugo, ay, 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 ese nombre, hágame el favor. Mi querida M, qué hermosa que estás, wow, me la ponen en la pantalla principal, qué bonita, de verdad. Mi querida Nadia, como siempre, con el carisma. Eso, cuando sonríes se la ve divina. Muy bien, continuemos por favor con este tema que me apasiona cuando lo escucho. Gracias, Guairapito, gracias por tus palabras. Y bueno, mis queridos amigos, les recuerdo que este programa llega gracias a Santuario Tatú. Mi querido amigo Santi Pitbull, te agradezco muchísimo. El día de ayer estuvimos en tu estudio, hiciste un excelente trabajo. El tatuaje lo realizamos aproximadamente de 5 a 6 horas, pero valió la pena.
Sí, porque es un trabajo Wow. bien detallado que mi queridísimo amigo, saludos, estás en nuestra sintonía y está ubicado su local en el Centro Comercial Quito, segundo piso, local 400, ¿no? Obviamente con lo que nos dijiste, mi querido Guairapito, sabes que le diste al clavo y sabes que yo quería justo hablar de eso. Yo sé que bueno, cada persona tiene su creencia, cada familia tiene su creencia. Sin embargo, en este tipo, a veces en las sectas o bueno, en la religión que tú ya tomaste, y hay bastante clasismo, te cuento. Porque, como tú mismo dijiste, no es posible que haya gente de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, de la iglesia mormona, que aparte del clasismo que existe en sus iglesias, sí, no sean capaces, como tú mismo dijiste, de en verdad ayudar de corazón, ayudar a las personas que sí lo necesitan, porque jamás van a ver a esas personas que están liderando sus iglesias, ¿no? Pueden ser padres, pueden ser párrocos, pueden ser personas de las altas élites de las iglesias que nunca van a pasar hambre, siempre están cómodos, están en sus autos, incluso ya cuando tienen algunas, obviamente en algunas religiones se les permite utilizar ya ropa fuera de lo que ya está integrado a su religión, ¿no? Ellos jamás se les ven. Entonces, yo creo que sí de equidad, ¿ok? Si es que tienen una secta, me imagino, no solo para ganar a los feligreses o a más gente, sino simplemente para ayudarles, como en algún momento se creía de algunas sectas que estaban hablando, ¿no? Y ahora te doy paso, mi querida, con lo que les acabo de mencionar, mi querida Maffer, para que nos hables de otra secta, ¿sí? ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, con lo que han dicho estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y les voy a contar, bueno, no una anécdota cercana, pero sí fue de una persona conocida que, qué sé yo, hace unos 10 años atrás me contaba y me decía, sabes que uno de mis familiares está pidiendo dinero, que él ya había vendido sus propiedades, él ya había vendido sus cosas, pero estaba pidiendo a la familia. Y decía que era porque estaba en una de estas sectas en la cual le pedían dinero y le pedían cosas materiales a cambio de, se supone, no sé si sea de la misma o sea una parecida, pero hubo una secta llamada Las Puertas del Cielo y los fundadores de esta secta convencieron, bueno, tenían un montón de seguidores, 200 o 300 seguidores, pero exactamente convencieron a 38 personas de que se trataba el fin del mundo. Lo llamaban ellos no como el fin del mundo ni el apocalipsis, lo llamaban como el gran reciclaje. A esas personas les hicieron firmar papeles, hacer donaciones, poniendo todo a nombre de las personas de esta secta. Entonces todos firmaban, todos daban dinero, daban, a veces hasta ponían autos a nombre de estas personas y eso era una de las cosas que tenían que hacer para poder estar en el día del gran reciclaje en un lugar que ya habían pactado. Y casualmente ese día, en esa fecha, iba a pasar un cometa. Entonces todos se iban a reunir en este lugar específico que se supone que cuando pasara este cometa, ellos tenían que suicidarse y solo así iban a llegar, bueno, ellos no decían ni el paraíso,
iban a ascender, iban a ir a un nivel de evolución diferente o superior. Entonces, ellos todos debían suicidarse en ese momento porque se dice que atrás del cometa venía esa nave que les iba a llevar a esta evolución. ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente fueron 38 personas? Porque todas las demás, a raíz de que se murió su esposa, ellos se retiraron y dejaron de creer en esta secta. Pero los 38 fueron seguros y creyeron todo esto. Entonces, claro, estas personas, la esposa de este señor, decía que ella era inmortal, que ella no se iba a morir por nada. Ya al final de cuentas, ella murió de cáncer, pero él dijo que no, que eso no era verdad, que de hecho ella se fue a separar puestos para el día de gran reciclaje. Entonces, pero él nunca se arrepintió y eso, de lo que ustedes decían. Por lo menos este señor de la otra secta, él se arrepintió y dijo que sí, que había sido mentira. Por lo menos él se arrepintió, es lo que iba a decir. Hay muchas personas que ni siquiera, a pesar de saber las cosas mal que hicieron, lo que hacen, no se arrepienten y siguen en la posición en la que creen que lo que hicieron o lo que dijeron está bien. No sé ustedes qué piensan al respecto. Claro, así es, mi querida M. Existen casos extremos como el que usted dice. Y escuchándola a usted, recuerdo la historia de un amigo, ex colega de radio. Así que mucho cuidado ustedes, ¿no? Mucho cuidado. Porque le cuento que esto de ser locutor, periodista, está a un paso de evolucionar a esto. Le cuento la historia así rapidito. Me voy a saltar un poquito del tema. Le cuento que él trabajaba en un medio de comunicación. No le voy a decir el nombre porque lo haría quedar mal directamente. Pero él, viendo que la situación estaba muy mala, le fue muy mal en el sistema de radio a él. Oiga, este señor se montó de esos centros naturistas. Se montó un negocio de centro naturista. Y después ya se hizo como tipo chamán. ¿Sí? Entonces él aprovechó su don que sabía hablar, sabía comunicarse con el público, con la gente, con la audiencia, y caramba, emprendió en ese negocio. Luego de esto, que creo no le fue tan bien, se hizo lo que le decía, pastor. Oiga, y créame que le cambió la vida a ese señor. Y qué poder de convencimiento, y los preparan, le cuento, porque caramba, qué manera guiaba a mucha gente, pero también estaba viendo su bien personal, muy rico, una situación económica bastante eficiente luego de esto. Entonces, a tener cuidado, ¿no? Sí, yo también soy de las personas que piensan que las religiones también tienen su parte, ahí tienen su poquito de secta, se puede decir, hablando muy respetuosamente de las personas que son católicas, voy a hablar de la religión católica. Me parece un poco ostentoso la parte en la que ellos manipulan la situación del dinero. El mismo hecho de que el Vaticano tenga un banco, el Banco del Vaticano, imagínense ustedes, y afuera del Vaticano, gente pidiendo limosna, me parece totalmente incoherente. El pedir un diezmo, el pedir el 10% de tu salario como muestra de gratitud hacia tu pastor o hacia la religión donde tú estás, me parece también una situación totalmente fuera de lugar. Pero sin embargo, pues ahí está la actitud de la gente, ¿verdad? El no dejarse manipular por estas personas. La fe no necesita directamente estar vinculada con una religión. Tú puedes orar a tu Dios dentro de tu habitación, hablar con tu entidad personalmente y no necesitas estar dándote golpes en el pecho ni estar confesándote tus pecados a una persona que al fin y al cabo es un ser humano igual que todos nosotros. Esa es mi opinión
con muchísimo respeto, chicos. Sí, sí, en realidad es verdad lo que acabas de decir, mi estimada Nadia. Sabes que, de hecho, como les mencionaba anteriormente, cada uno cree en lo que quiere creer y todas las deidades o las divinidades en las cuales nosotros creamos son válidas, sí, porque hablemos, por ejemplo, por ejemplo, estamos hablando de que en China creen en Buda, ¿no es cierto? Ya, entonces no me puedes decir que no, alguna gente dice, no, es que Buda no es el todopoderoso, no es el Dios y hay un solo Dios. Eso es mentira. Sí, porque entonces si no existiese o no existió Buda, ya, porque obviamente existió y hay referencias y hay, incluso llegó la iluminación y hasta ahora ninguna deidad o en este caso, un hombre que así luego trascendió, murió y llegó a la iluminación. O sea, es bastante, bastante particular, ¿no? Porque la gente cree en Buda y sin embargo hay mucha gente que recibe favores de esta deidad, ¿no? Entonces estamos hablando de que las deidades son muy importantes porque la gente como humano, nuestra raza, necesita creer en algo, siempre va a haber esa necesidad de creer en algo, ¿no? Siempre vamos a tener que aferrarnos a algo, a alguna deidad, y dices, no, bueno, o sea, esta deidad a mí me funciona, sí, porque a todos no nos funcionan las deidades, o sea, si es que nos vamos a enfrascar en este tema un poquito más profundo, te juro que necesitamos una horita más, por lo menos, para hacer una preliminar únicamente, ¿no? Porque esto es un tema bastante profundo, bastante oscuro incluso, que ya vamos a topar otro tipo de temas. Entonces, bueno, en este caso, yo quería comentarles también de otra secta que es bastante, pero bastante conocida, que se fundó en este caso aproximadamente en los años 80, esta secta, ¿no? Se llama narcos satánicos. Ya se dio en la Ciudad de México, en Estados Unidos. Ya, sin embargo, les voy a hablar un poquito de los narcos satánicos, que el fundador fue Adolfo Constanzo. Sí, Constanzo se instaló en la Ciudad de México. Nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida. Ya sus padres eran refugiados cubanos. Su madre tenía 15 años de edad y eventualmente ya tuvo su primer hijo, ¿no? Entonces, ella mantuvo a su temprana edad varias parejas sexuales, entonces lamentablemente le dio un hogar disfuncional a Constanzo y el último padrastro que tuvo Constanzo lamentablemente fue una mala influencia, ya que ya le empezó a estar poniendo, en este caso, en la cuerda floja porque le puso a vender droga, ya le involucró también en el ocultismo. Entonces, estamos diciendo que Constanzo, por esos maltratos que tuvo y ese hogar disfuncional, se incluyó en esta secta y ya dio paso para que pueda seguir creciendo, ¿no? En este caso, Constanzo se instaló en la Ciudad de México, subsistiendo como lector de cartas, de tarot, ese fue sus inicios, ¿no? Su carisma y sus supuestos poderes que él tenía y que le habían otorgado las deidades, tuvo bastante éxito, fue un éxito inmediato. Entonces, en este mundo underground de todo lo que es drogas, prostitución, delincuencia, etcétera, etcétera, empezó a moverse y empezó a reclutar gente, ¿no? Empezó a reclutar gente, a reclutar discípulos, se puede decir, y ya se instaló en Miami definitivamente para comenzar esta secta a mediados de los 80, ¿no? Sobre los siguientes años ya se convirtió en el líder ya de esta secta que les acabé de mencionar, sí, y también se incluyeron algunos músicos de esa época,
También teníamos varias contracturas en este caso, porque habían algunas religiones que ya le decían, sentían ese peso, ¿no? De los narcos satánicos, decían, no, pues de esta secta, ¿de dónde salió? ¿Cómo se formó? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, ¿cuándo fue que se dio sus inicios? Entonces, como la gente desconocía, hasta cierto punto le tenían miedo. Sin embargo, estamos hablando de cuando, por ejemplo, un turista, les voy a poner un caso que se dio bastante, era bastante conocido, un turista americano mismo, ¿no? Aproximadamente de 21 años de edad, estaba vacacionando ya, y le adjudican la muerte de este turista a los narcos satánicos. Entonces, después de las investigaciones, obviamente, sí le aliaron a este asesinato, a esta secta, ¿no? ¿Qué te parece, mi estimada Maffer? ¿Qué opinas de la secta de los narcos satánicos? Pues complejo, ¿no? Bastante complejo esto porque, bueno, también como tú dices, eh, estas cosas y las personalidades también se van dando para que se den estas cosas y hagan estas cosas. Como mencionábamos, el don de la palabra o el convencimiento. Y lo que le tocó vivir a esta persona desde muy joven también fue haciendo que haga y logre todas estas cosas que hizo, ¿no? Sí, de hecho, te comento que, bueno, la mamá también tenía en sus inicios hacía algo de brujería. Entonces imagínate, ya encontró su último conviviente, que también tenía esta afinidad por la magia negra, por las artes oscuras. Ya, entonces, bueno, como tuvo un hogar bastante disfuncional, lamentablemente él también se giró por ese lado, pero desde mi punto de vista se giró mal, ¿no? Porque el tipo empezó a matar gente, empezó ya a hacer sacrificios, adoraciones, y aparte mezcló, ¿no? Mezcló lo que es la prostitución, la drogadicción, la venta de estupefacientes. Entonces, como que no fue por ese lado, ¿no? Más bien trató de poner un camuflaje, se puede decir, de esto del narco satánico, una para que le tengan miedo y no tenga la competencia, ¿no? Y otra también para que, bueno, digan, no, o sea, por ese lado no nos vamos a ir, alejémonos de ellos porque ellos son como medios peligrosos. Entonces, sí es bastante complejo ese tema. Mi estimada Nadia, ¿tú qué opinas? La Súper influencia que parecido tuvo Sigue, desde sigue. pequeño, como tú dices, Dani, la guió mal porque pudo haber hecho muchas otras cosas con lo mismo que sabía, pero de buena manera. En este caso podríamos decirlo, porque sí se guió por un lado bastante equivocado. Nadia, cuéntanos qué nos ibas a decir. Gracias por tu aporte, M. Bien dicho ahí todo lo que dijiste. Bueno, yo decía súper parecido a lo que hacía el señor Charles Manson. Me estaba pensando ahorita y estaba poniendo una cara así como de ironía y decía, qué barbaridad. En el segmento pasado estábamos hablando, el jueves pasado estábamos hablando de Charles Manson en asesinos seriales. Y ahorita le podemos involucrar también en las sectas, ¿no? Como este señor era manipulador, como todos los que hacen estas sectas tienen el poder de manipulación. Cómo manipulaba él a las chicas, a todas las chicas que vivían con él, pues todas eran sus novias, nadie podía tener otro novio excepto a él, quería crear su propia religión, él pensaba que iba a haber una guerra racial, la quiso adelantar, manipulando a todos los miembros de la familia para que cometan asesinatos, que vayan a robar para mantener su estilo de vida con las drogas y todo lo demás. Es increíble, ¿no? Ahí estamos viendo, me parece que son los Ku Klux Klan. Y pues tenemos de todo en las religiones, en las creencias personales,
y pues en nuestro yo interior también, porque por dentro también nosotros tenemos nuestro propio ángel y nuestro propio demonio. Pues continuamos. Sí, sí, En es el mundo verdad. artístico, en el mundo artístico se ve mucho esto, ¿no? Hablemos de estos talentosos artistas que rinden homenaje a símbolos, ¿no? Que pertenecen supuestamente a sectas. Por ejemplo, está el caso de Shakira, está el caso de la popular Becky G, y bueno, muchos artistas más que hacen signos y tanta cosa. Ellos dicen que prácticamente tienen esa conexión directa con alguna secta y pues que esto tiene que ver con el mal, ¿no? Con la oscuridad. ¿Qué nos puede decir acerca de esto, Marodani? Y tienen el éxito, por si acaso, tienen el éxito. Por esta razón, así dicen los informes Bueno, a de través de hecho, las redes sociales. sí, mi estimado Guairapito, de hecho te comento que sí, verás, en realidad eh, la oscuridad, como tú lo acabaste de mencionar, sí existe, ya, pero algunas personas lo toman desde otra perspectiva, desde otra arista, desde otro punto de vista y le van descontracturando en realidad, porque no es que tú coges y necesariamente cuando eres adepto o eres, en este caso, hijo de la oscuridad, ¿ya? Tú coges y dices, no, vamos a hacer sacrificios humanos o sacrificios de animales o lo que sucede en muchas ocasiones, dicen, bueno, la mayoría de sectas, ¿no? Tienen un mínimo común, ¿no? Sí, la mayoría de sectas siempre se centran es en el sexo. Sí, lamentablemente se encasillan en eso. Todas las sectas que hemos hablado el día de hoy es ritos sexuales, actividades sexuales, orgías y todo lo demás. Entonces, yo creo que están todavía verdes, ¿no? Es desde mi punto de vista muy inmaduro decir que solo vamos a formar sectas para hacer este tipo de actividades. Entonces, en realidad, si es que se formara una secta, si es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo a grosso modo, si es que yo formara una secta, fuera una secta de conocimiento, ¿ok? Es una secta de sabiduría, es una secta de que la gente abra los ojos y diga, oye, yo viví engañado 20 años, 30 años, 40 años, porque nunca es tarde para aprender. Sí, todo el tiempo, todo el momento hasta cuando tú sales a caminar, cuando tienes alguna vivencia, alguna experiencia, siempre aprendes algo, ¿ya? Entonces es bueno que estés rodeado de ese tipo de gente, ¿no? Esa gente que te aporte muchas cosas, que digan, oye, yo pienso igual que tú, entonces la persona que va a tener esa semejanza de pensamiento también va a aportar algo que tú quizás no conozcas. Entonces eso es muy bueno porque tú te vas dando cuenta que puedes aprender, a pesar de que tengas el vasto conocimiento, tú puedes seguir aprendiendo. Y eso, ¿qué hace? Eso te convierte en un mejor ser, en una mejor persona, porque tienes ya mucho más conocimiento, tienes mucha más sabiduría y puedes incluso trascender a cosas inimaginables, ¿no? Puedes desarrollar incluso tus otros sentidos, ya porque tenemos sentidos adormecidos. Apenas toda la gente dice tenemos 5 sentidos, mentira. Tenemos 5 sentidos de los que nos enseñaron a utilizar. Tenemos mucho más sentidos, sino Dani, que no desarrollamos todavía. lo que tú dices es que la gente utiliza de pretexto la oscuridad para hacer el mal. Obviamente, obviamente, por supuesto que sí, busca, y la oscuridad no es el mal, la oscuridad es conocimiento, porque recordemos que la oscuridad proviene directamente, le asocian con Lucifer, y Lucifer es la creación más grande del multiverso según incluso la Biblia. Dios creó a Lucifer y Lucifer es el porte estandarte del conocimiento y la sabiduría. Entonces, un hijo jamás va a dejar de ser un hijo, ¿sí? Lucifer sigue siendo hijo de Dios y Lucifer
es el portador del conocimiento absoluto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la oscuridad a la que le asocian a Lucifer simplemente es conocimiento universal. ¿Qué opinas, mi estimado Wellington, de lo que estamos dialogando en este momento? Cosas muy ciertas que se ven en el diario vivir y en la sociedad. Yo quería preguntar algo. Ustedes que prácticamente residen ya algunos años aquí en la ciudad de Quito, me comentaba un amigo en cierta ocasión que aquí existe en Quito una secta relacionada con orgías y mucho más, que hacen sacrificios y todo. ¿Qué tan cierto es esto, mi querido Dani, tú que estás en el tema? Bueno, de hecho, sí es verdad. Yo escuché y en algún momento dialogué con una persona que estaba en ese tipo de sectas y algo curioso que pasó, se salió de la secta. Desde el momento que empezó a conversar conmigo, dialogamos un poco tiempo, en realidad creo que fue máximo una hora, pero en esa hora, en esa pequeña hora, imagínate, dialogamos tan profundamente que me dijo, loco, yo no le había visto desde desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Sabes que en realidad me parece muy interesante lo que me dices y se salió de la secta. Obviamente es que son pretextos, ¿me entiendes? Porque la mayoría dice, no, es que por ser una secta tenemos que hacer tal actividad. Entonces, ya directamente ya te están poniendo un lineamiento, te están diciendo, oye, esto tienes que hacer o esto lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos dentro de esta secta. Y eso no va así. Desde ese punto de vista no va, porque si se supone que vas a una secta es porque desde mi punto de vista quieres más conocimiento, quieres saber algo que desconoces, quieres investigar, quieres quizás quitarte esos paradigmas que tienes, que te han puesto desde pequeño incluso, porque eso viene desde nuestros padres, ¿no? Bueno, obviamente ellos tienen sus fundamentos, sus padres, a nuestros padres también les enseñaron, pero nosotros también tenemos la posibilidad de ser autóctonos, de ser personas independientes. Obviamente tú le respetas las creencias de las demás personas, pero esperas también que respeten las creencias que tú tienes, ¿sí? Entonces, sí es muy importante. Respeto, pero no comparto. Exactamente. Dices, ve, ¿sabes qué? Te respeto, pero no comparto este tema. Perfecto. Entonces, puedes seguir investigando hasta que en algún momento haya un punto de divergencia y dices, ah, no, sí, puede ser que sí, pero yo me quedo con lo mío. Entonces, toda creencia es válida, me parece, mi estimado Wellington. Ahí está, o ahí entra lo que tú decías de que A veces bastó una hora para que la misma persona viera las cosas de otra manera. Tú no tuviste que hacer nada más que compartir y expresar tu pensamiento para que esa persona abriera su mente y dijera, no, o sea, algo aquí no lo estoy haciendo bien. Exacto, exacto. Entonces, estamos hablando de que sí se puede compartir el conocimiento, ¿no? Porque muchas personas son egoístas, pero ¿de qué te sirve tener conocimiento si no lo puedes compartir? ¿Sí? Porque simplemente tú te atoras con eso, te tragas y dices, bueno, este es mi conocimiento y se acabó. No, no es así. Tú tienes que compartir porque de esa manera trasciende el conocimiento que tú tienes. Y en algún momento incluso te van a poder recordar. Claro que ese no es el fin, ¿no? Pero sí te van a poder recordar y decir, oye, tal persona me dijo esto y se cumplió y se dio. Y yo pensé que estaba equivocado, pero no fue así. ¿Entiendes? Entonces sí a hay veces, bastante. Dime, mi querido Wellington. a veces, y la mayoría de veces, muchos de nosotros, porque nos acepte la sociedad, nos dejamos guiar y bueno, a veces caímos o ingresamos en ese mundo, ese medio. Entonces, un simple consejo, deben tener su criterio propio. Entonces, de esa manera, ustedes no buscarán tratar de ser aceptados. Simplemente respeto para que respeten. Eso es lo que de mi parte les podría decir. Y no dejarse guiar por la sociedad, no por los amigos, porque a veces los amigos son parte fundamental para incursionar en diversas áreas, en la secta, y lo que manifestaba mi querido Dani, a veces hay cosas que coinciden y se cumplen.
Entonces eso nos da como mayor énfasis para ingresar y creer nosotros también. Pero En en eso todo sí, caso estoy, tenemos que sacar conclusiones por nosotros mismos. Y por supuesto, no cerrarnos, ser de mente abierta. La mente abierta es muy importante. Escuchar y por supuesto, saber aceptar lo que nos conviene y lo que se cree coherente y que nos pueda ser en beneficio de nuestra persona. Adelante, por favor. justo eso te iba a decir, que está bien tener nuestros criterios y nuestros pensamientos, nuestras convicciones, pero tampoco debemos cerrarnos demasiado en que no, las cosas son así, porque ahí es donde no trasciende y no hay el conocimiento que necesitas para. Siempre hay que estar prestos a escuchar y saber tú qué es lo bueno, lo malo, qué te va a servir a ti y quedarte con eso. En efecto, es muy correcto esto, así que por favor debemos sacar nuestras propias conclusiones y esto es como en la vida en general. Nosotros en la vida, en la sociedad, podemos acoger lo que nos conviene, hasta de nuestros padres. Cosas buenas las sabemos acoger y cosas negativas pues simplemente las desechamos y vamos forjando nuestro propio camino, nuestra propia forma de ser, nuestro carácter, en fin, nuestra personalidad. Las sectas son movimientos libres y voluntarios, quiero decir a las personas que nos están escuchando. Si ya caen en la situación en que les están manipulando a cierto punto de ya entregar su vida o hacer ya cosas fuera de lo normal, atenten contra su integridad, estén seguros que no tiene nada que ver con lo que se refiere a sectas. Y pues como le decía el muchacho hace rato, nosotros podemos ser nuestra propia secta. Yo puedo leer, escribir un libro donde puedo compartir todo el conocimiento de todo lo que he aprendido en mi vida o de todo lo que de pronto alguien me haya contado de interés público y compartirlo con la gente en un libro, a través de un video, y no necesito tener gente a mi alrededor. Puedo ser yo mi propia secta, puedo ser yo mi propia religión. Claro que sí, por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, mi estimada Nadia, ya que sabemos que, bueno, para obviamente también pertenecer a una secta, también tenemos que tener un criterio propio, ¿no? Porque no podemos ir tampoco de secta en secta buscando a quien nos acepte o a la que se acople más a nuestras necesidades, se puede decir, ¿no? Siempre tenemos que tener un criterio propio, saber a dónde vamos, qué es lo que queremos. ¿Qué esperamos ingresando a este tipo de sectas, no? Porque siempre va a haber un objetivo, siempre va a haber una meta. Siempre tienes que plantearte qué es lo que quieres conseguir cuando ingresas a uno de estos grupos, a una de estas sociedades oscuras, sectas, dependiendo la deidad en la que creas, ¿no? Sin embargo, sí es importante tomar en consideración que vamos a tener muchas piedras en este camino, porque no es fácil, ¿no? Hay muchas cosas que quizás estaban incluidas en tu vida y cuando inicias una nueva vida ingresando a alguna secta, ya no las vas a poder realizar. Entonces, tomemos en consideración eso también, ¿no? Y aprovechando que tengo la palabra, quiero mandar un gran saludo a todos nuestros televidentes, a nuestros cibernautas que nos están viendo en este momento online. Sí, un saludo a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo nuevamente que este programa llega gracias a Santuario Tatú, ubicado en el Centro Comercial Quitus, segundo piso, local 400. Mi estimado Santi, nuevamente un saludo, un saludo para ustedes todos los panelistas, un saludo para todos los oyentes también. Sí, este programa ha sido bastante interesante, obviamente. Vamos a tener una segunda parte, porque lo hicimos a grosso modo únicamente, ¿no? Hoy día era el tema de las sectas, pero va a haber la segunda parte, y la segunda parte ya es un poquito más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar ya de las sociedades secretas, ya vamos a hablar de los famosos y poderosos Illuminatis, sí, que es controversial hasta ahora. Vamos a hablar de los masones, ya vamos a hablar de los templarios, de los caballeros templarios, que mucha gente dice, no, es que los templarios fue en las cruzadas o fue en la antigüedad que se dio. No, mis estimados amigos, todavía
Ay, los templarios, les cuento, ya vamos a decirles cómo podemos incluso hasta poderlos identificar, porque tienen señales, ¿no? Los templarios, pero es un abrebocas únicamente para el programa que ya estamos preparando de las sociedades secretas. Así que, mis estimados panelistas, ha sido un oscuro gusto tenerles el día de hoy. Sí, es un excelente programa, su aporte ha sido bastante grande en esta noche oscura, deliciosamente oscura, como yo las llamo. Ha sido un programa increíble, así que muy bien, excelente a todos ustedes, un saludo a la distancia igual. Y en este momento ya nos despedimos, te doy paso a ti, mi querida M, tú unas últimas palabras antes de despedirnos. Una deliciosa fría noche, dices. Claro, a mí me encanta el frío, de hecho, me fascina el frío y la oscuridad también. Bueno, chicos, qué chévere compartir con ustedes todas estas cosas que de una u otra manera nos instruyen y también nos permite que otras personas también sepan y puedan compartir las cosas que piensan y demás. Gracias a todas las personas que también estuvieran escuchándonos, escribiéndonos. Saludos para todos ustedes. Y bueno, sí, para un próximo programa hablaremos de todo esto que es bastante interesante y para muchas personas todavía no entienden o no logran asimilar qué es lo que pasa con estos grupos. Pero súper chévere. Igual un saludo al nuevo auspiciante. Y bueno, que tengan una excelente noche, muchachos. Gracias, mi estimada Nadia. Unas últimas palabras antes de despedirnos. Muchas gracias, chicos, a todas las personas que se mantuvieron hasta hoy en la transmisión. Yo les pido muy encarecidamente que compartan la transmisión, que le den like para que siga llegando a más personas. Y sin duda alguna, este programa tiene que ir enlazado con el siguiente, que es la Sociedades Secretas, como ya lo mencionaron. Ahí estaremos hablando de lo que mencionaba Guairapito, de que sí es cierto o no, de que estos símbolos ayudan a los artistas a que sean famosos, a que suenen sus canciones. También podremos hablar de los tan conocidos Sangre Azul, Reptilianos, entre otras cosas, así que manténgase en la sintonía de los Caretucos Show. Muchas gracias. Gracias, mi estimada Nadia. Mi estimado Wellington, unas últimas palabras antes de despedirme. Cuéntanos. Muchas gracias. No olvidemos nunca que el verdadero poder es el servicio, así que sirvamos cuando tengamos la oportunidad. Ayudemos a nuestro prójimo. Muchas gracias por su fiel sintonía. La gratitud enorme para cada uno de ustedes y por supuesto la invitación a que sigan los diversos segmentos que presenta los Caretuco Show en esta tercera temporada. Muchas gracias. De mi parte, un gusto, un abrazo fortísimo. Gracias, cuídense, un beso. Chao. Gracias, mis amigos. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Hasta una próxima emisión. Caretuco Show. Bueno, y así nos despedimos. Chao, chao, chao.